Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos podemos sentar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El pueblo ha adulterado. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha dejado llevar por Baal, un dios extranjero. Y bueno, ahí Elías, después de esa demostración del poder y la presencia y la realeza de Dios en el monte Carmelo, de allá se dirige al Horeb. ¿Y para qué se dirige allí? Se dirige allí para encontrarse con el Señor, para hablar con el Señor, después de que huye porque están buscando para matarlo, y después de que él también mismo, por, el celo de Dios, y por la autoridad que Dios le da, hemos dicho muchas veces que el inicuo y que el que no cree en Dios, que no busca a Dios, que no se convierte, el Señor ha dicho que los malvados serán paja que arrebata el viento, paja que arrebata el viento, como quien dice, si no se convierten, ha dicho también Jesús, todos perecerán. Si no se convierten, todos perecerán. Pero también el Señor lo ha dicho, y eso lo repetimos mucho, como una frase muy célebre: el que persevere hasta el fin se salvará. Esa palabra salvación tiene varias connotaciones. Salvará su vida, ¿no? Rescatará su vida, llegará a la eternidad, llegará a encontrar el premio. En fin, lo que quiero decir con esto es que también se puede salvar de la muerte eterna, se puede salvar de la condenación eterna, y entonces va a llegar a ser contado entre los elegidos de Dios. Y la queja que Elías, después de divagar por el desierto 40 días y 40 noches, después de desandar el desierto 40 días y 40 noches, porque un ángel le ha llevado celestial, un pan celestial para que él tenga esa fuerza, y come en dos momentos, en dos ocasiones,
duerme y vuelve y se despierta y el ángel vuelve y le da más comida, más pan. Le dice, bueno, levántate que tienes que un largo camino. Y el largo camino es para el encuentro de Dios, es para el encuentro con el Señor, es para el encuentro con Yahvé, es para el encuentro con el Señor de los ejércitos. Y cuando está en la cueva, allá en el Oret, cuando él se introduce en esa cueva, y entonces pasó la noche, y le llega la palabra del Señor preguntando. Cuando yo digo, o cuando dice la palabra, o cuando yo lo repito y la replico en este momento, que le llegó la palabra del Señor, eso quiere decir que está teniendo una alocución como la tienen esos profetas como Elías y como todos los profetas que reciben una voz interior que les habla, o también pueden escuchar esa voz exterior. Pero aquí primero es la voz interior y luego la voz exterior. Pues la voz interior le está diciendo o le está preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo pienso que esa voz interior es como el espíritu que le pregunta, el espíritu de Dios, o esa alocución, ¿no? Y él respondió, como entrenándolo para cuando llegue el Señor ya en persona, cuando llegue ya el Señor a visitarlo vivamente, así como es el Señor, entonces esté entrenado. Así como cuando uno prepara las lecturas de la misa, de la Eucaristía. Así cuando un muchacho se prepara para una catequesis y aprende la lección. Así, porque los sagrados tan grandes, los sagrados tan importantes, que hay que tenerlo en la memoria. Yo recuerdo cuando estudiaba y un muchacho, compañero mío, le dijo al profesor, que era un sacerdote también, un sacerdote y nosotros éramos seminaristas, y le dice, bueno, y padre, ¿para qué aprende uno conceptos? Y entonces él decía, si no aprendes conceptos, entonces ¿qué vas a predicar? Si no aprendes conceptos o cosas de memoria, entonces ¿qué vas a predicar? Entonces eso mismo le están enseñando a Elías, aunque Elías ya es un hombre experimentado, tan experimentado que ya le falta muy poquitico para la pensión. Ya lo van a pensionar. Que las palabras que el Señor le va a dar son esas, ¿no? Como quien dice, vaya y unja como profeta a Eliseo. Pero me adelanté un poquito para decir que ya este era un hombre experimentado, pero así fuera experimentado, la presencia de Dios es grandísima, la sabiduría de Dios es grandísima, y este es un hombre y Dios es Dios. El profeta es un hombre y Dios es Dios. Aunque Dios esté hablando a través de él y obrando a través de él, no deja de ser un hombre de carne y hueso. Entonces le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Entonces ahí está como una lección. Una lección, por ejemplo, que se aprende el hijo pródigo allá en medio de la soledad, en medio del hambre, en medio del arrepentimiento. Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Es una fórmula que aprende para decírsela al Padre de la misericordia, o para que nosotros la digamos al Padre de la misericordia, a Dios, ¿no? Porque no podemos llegar así nomás, sino que tenemos que tener un argumento, una carta de presentación. Y el Señor le dijo, ahí en esa alocución interior, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Bueno, ya. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento
que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Entonces, ante la presencia de Dios se descuajan los cedros del Líbano. Las montañas se van a pique. Se van a pique. Mejor dicho, la misma naturaleza se estremece ante la presencia de Dios. Y mire, este hombre, que es un ser humano, como al estilo de Moisés, es capaz de resistir la presencia de Dios porque Dios le da la gracia y porque Dios le da la unción y porque Dios le da ese don, ese regalo y esa coraza para que no pase nada con él. Se la coloca el Señor mismo a Moisés, se la coloca a Abraham, se la coloca a Elías, se la coloca a Elías. Y bueno, ahí empieza a decir lo mismo que la lección que ya se ha aprendido en la locución interior, movida por el Espíritu de Dios. Entonces le dice, cuando llega el susurro, él se tapa, él se cubre. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Se dio cuenta que el Señor estaba en el susurro, que el Señor estaba en la brisa suave. Se dio cuenta. Y le llegó una voz que le dijo, allí le llegó la palabra, en la primera idea, le llegó la palabra, y ahora le llega la voz. Y la voz es la presencia misma del Señor que ya está ahí, ¿no? Que ya está ahí en ese lugar. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Miren pues la pedagogía del profeta, miren la pedagogía de la palabra de Dios, miren la pedagogía de Dios, porque como es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es inspiración de Dios, para que no nos quede la menor duda de que tenemos que aprender la lección y que tenemos que tener y aprender conceptos también muchas veces de memoria, así como el que sabe que Dios es un ser absolutamente bueno, perfecto, principio y fin de todas las cosas. Así como el que sabe que Dios creó al hombre para que le conozca, para que le ame, para que le sirva y para que después goce de él en el cielo. Esos conceptos, ¿no? Así como el concepto de la virtud, que es una disposición permanente a hacer el bien y evitar el mal. Así como el concepto de la fe, no la de Hebreos, sino ese concepto teológico. La fe es una entrega total a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Son conceptos que tienen que saberse de memoria. Así como hay unos conceptos, unas fórmulas para los sacramentos, para la confesión, para el bautismo, para la unción, para el matrimonio, para la ordenación, unas fórmulas. En el sacerdocio, la ordenación sacerdotal, la fórmula se llama la oración consecratoria. Bueno, ya el Señor no le va a decir, ay, pobrecito, vea cómo le fue mal y aquello y lo otro. No lo consiente. Lo único que le dice el Señor es serio, el Señor sabe que su protección la ha tenido. El Señor sabe que ha obrado según la voluntad y el querer de Dios mismo, ¿no? No es capricho de Elías, del propio hombre, lo que él ha vivido, sino que simplemente es lo que Dios le ha ido inspirando en cada lugar y en cada momento. Y ahora le da una última recomendación, una última tarea, un último encargo
para que vaya y lo cumpla. Le dice: vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel. Unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Ninsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá. Y entonces, ¿qué hace Elías? Va a cumplir todas esas cosas. Cuando uno lee el libro del Eclesiástico que están elogiando a Elías esta semana o la otra semana que viene, y entonces empiezan a decir que nombró, que ungió a reyes vengadores. Uno de esos reyes que él va a ungir es el que va a justiciar a Jezabel. Es decir, ella misma, por orden del rey, ya ungido, es arrojada desde una terraza para que se estalle contra el mundo, contra el piso, contra la calle, para ser devorada por los perros, así como lo había profetizado el mismo Elías. Y bueno, ahí viene Eliseo también como su reemplazo, como el profeta que le va a seguir a él. Y él sabe que ya viene una bendición grandísima para él. Y la bendición grandísima para él es que se va a ir en cuerpo y alma al cielo. Es que va a ser arrebatado en un carro de fuego. Y esos episodios son hermosísimos. Por lo menos a mí como sacerdote me encantan esos episodios de Eliseo y de Elías. Hoy, por ejemplo, si uno mira en el santoral pues, se celebra la fiesta de San Eliseo. Eliseo quiere decir Dios salva. Es el profeta que continúa la obra de Elías, rico hacendado originario de Abel Mejolá. Profetizó en los reinados de Jorán, Jehú, Joacás y Joás. Un hombre decidido que al recibir el manto de Elías dejó todo, mató los bueyes, hizo fiesta y sirvió a Elías, de quien recibió su manto y su espíritu. Como hombre de Dios fue el más taumaturgo de los profetas, que revela con prodigios de todo género. Murió hacia el año 790 a.C. y fue enterrado cerca de Samaria, en donde en tiempos de San Jerónimo existía todavía su sepulcro. En tiempos de San Jerónimo existía todavía el sepulcro de San Eliseo. El Evangelio de hoy nos está hablando de un tema crucial. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no hablo de ese tema de una vez? No, es que vamos a hablar del tema. ¿Y cuál es el tema? El adulterio. Ese es un tema muy controvertido en este tiempo. Es un tema de moda. Es un tema que ha dado mucho que decir. Es muy difícil, perdón, que los adúlteros no es tan fácil esa separación. No es tan fácil la separación. Porque el pecado es así. El pecado es un vicio. El pecado es el rechazo libre y consciente del amor y de la voluntad de Dios. Y nosotros no queremos cambiar. Nosotros no queremos dar ese paso. Así como los reyes, así como esos sacerdotes falsos traicionan y adulteran en la religión y en la vida espiritual, no solamente los del pasado, sino que hasta los del presente. Así también el ser humano carnalmente adultera, y el Señor nos está diciendo que adulteramos hasta con la
hasta con el mal deseo, hasta con la mirada, porque el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho, empieza el Señor a hablar de los sentidos, que nos llevan a pecar. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la ajena. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la ajena. Bueno, ahí dentro de este tema del adulterio, se está hablando que también nosotros cometemos adulterio en nuestro interior, o cometemos fornicación en nuestro interior. ¿Y cómo? Con la pornografía, con la masturbación, con los malos pensamientos, con las malas miradas, con los tocamientos, con la lujuria en general. Y la lujuria en general nos lleva a esos temas de hoy. Ese tema de hoy que es el adulterio, pero también la fornicación. Hay unos textos del Nuevo Testamento, y bueno, también están esos textos, también del Deuteronomio y del Levítico y del Pentateuco, esos 5 libros de la Torá, que nos están hablando del adulterio y todas cosas, pero también en el Nuevo Testamento nos están hablando de una serie de temas o de pecados o de vicios que no nos dejan entrar en el reino de los cielos, o que no nos dejan disfrutar también del reino que Dios quiere instaurar en la tierra. Es decir, los adúlteros, los homosexuales, los hechiceros, los mentirosos, los idólatras, los que ambicionan riquezas, en fin, toda esa lista larga de los que no entran en el reino de los cielos. Bueno, yo me voy a dejar perder la bendición del reino de los cielos, del reino de Dios, por quedarme ahí en el instinto animal, en el instinto carnal, en el instinto meramente sexual. Yo me voy a dejar manejar por el sexo, me voy a dejar manejar por una pareja, por una mujer, o la mujer se va a dejar manejar por un hombre. ¿Y será que ese hombre lo va a llevar a la salvación? ¿Será que esa mujer lo va a llevar a la salvación? ¿Será que ese mal deseo lo va a llevar a la salvación? ¿Será que esa impureza lo va a llevar a la salvación? ¿Será que esas malas miradas lo van a llevar a la salvación? ¿Será que esos vicios que tienen que ver con la lujuria los van a llevar a uno a la salvación? No, estamos equivocados. Por eso el Señor ha dicho mucho antes de empezar estas predicaciones o estos temas, nos ha dicho, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ese Elías que se encuentra con Dios es una persona limpia de corazón. Eliseo que se encuentra con el Señor es un hombre limpio de corazón. Limpio de corazón. ¿Y por qué? Porque el Señor lo limpia. Y el que ha sido pecador y quiere arrepentirse y quiere entrar en conversión, el Señor lo hace limpio de corazón. Lo hace como un niño, por eso tenemos que nacer de nuevo, el que no nazca de nuevo. Es que el Señor nos da esa posibilidad de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es sino tener buena voluntad. ¿Va a haber sufrimientos? Bueno,
va a haber sufrimiento, va a haber lágrimas, listo, va a haber dolor, listo, va a haber soledad, va a haber malos pensamientos, va a haber tentaciones, va a haber malos recuerdos, ahí van a estar latentes, pero de eso se trata, de vencer todas esos obstáculos, de superar todos los obstáculos y agradar al Señor con nuestra perseverancia, agradar al Señor con nuestra decisión, agradar al Señor con nuestra continencia, agradar al Señor con nuestro equilibrio emocional, agradar al Señor con nuestra castidad. Y el que, dice San Pablo, el que no pueda con esto, cásese, pero es porque el que se va a casar es porque está libre, no porque se va a casar una y otra vez, a no ser de que ya se haya muerto la pareja. Ahí la única libertad que tiene el matrimonio es eso. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hasta que la muerte los separe. Ya la muerte separa, pues sí. Si se casa 7 veces, así como se casó una mujer con 7 hermanos, bienvenido sea todo eso, pero porque ya se murió. No porque usted lo mató. O no porque usted la mató. O no porque el abogado eclesiástico le cobró 50 o 100 millones o 30 millones o un dinero corrupto para colocarle el tema que corresponde para la nulidad. Es decir, colocar el caso de nulidad. No es para hacer simonía con los sacramentos, no es para cometer sacrilegios. Y los sacrilegios se cometen es con los sacramentos. No es para negociar con las cosas de Dios. No es para sobornar. No. Todo esto es para la santificación, todo esto es para la verdad, todo esto es para la gloria de Dios. Y la santidad consiste en eso, en renunciar a nuestros bajos instintos. Que hoy el Señor nos conceda pues esa gracia, esa bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.